Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Marco Ibarra. En esta ocasión abordaremos el tema Un engaño sutil, donde hablaremos acerca del estudio que debe de tener el Hijo de Dios para no ser engañado. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, escrito por el ministro Francisco de la Cruz del Bosque, Saltillo, Coahuila. Un engaño sutil. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, capítulo 2, verso 8, dice así: Mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Empezaremos por definir la palabra sutil que se utiliza en este pasaje. Esta palabra podríamos entenderla como algo aparente, imperceptible, difícil de notar, o peor aún, como una mentira muy parecida a la verdad. El apóstol Pablo en muchos pasajes en sus epístolas nos advierte que debemos de estar atentos y tener cuidado de no ser engañados, sobre todo con estratagemas que parecieran ser verdad. El Señor Jesús nos hace también una advertencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 4, diciendo: Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué esta insistencia de mantenernos atentos para no ser engañados? El Señor Jesús, en estos versículos, les advierte a sus discípulos que en los postreros tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas, que tratarían de engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Eva en el jardín de Edén. Recordemos que Satanás es un mentiroso desde el principio, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Ya que en sus múltiples facetas, aquí, como una serpiente, lo encontraremos en el jardín de Edén, platicando astutamente con Eva en Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no comeréis, verso 1. Aparentemente, y si no tenemos cuidado al analizar este versículo, podríamos confundirnos fácilmente, dado que Dios no dijo tales palabras. Lo que realmente dijo el Señor en Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17 fue: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás de él. Comparando estos dos versículos, aparentemente son lo mismo. Sin embargo, Satanás o la serpiente dijo exactamente lo contrario a lo que pronunció nuestro Dios, y desgraciadamente el atender a estas palabras fue el inicio de la caída del hombre. Con lo anterior, entendemos claramente cuál es el objetivo del engaño perpetrado desde el principio por Satanás: destruir la obra de nuestro Dios y apartar el corazón del hombre de la verdad. Pedro mencionó que así como en la antigüedad en el pueblo hubo falsos profetas, en los postreros tiempos habría falsos maestros que introducirían encubiertamente o sutilmente herejías de perdición, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Citaremos un ejemplo más de cómo Satanás utilizó la palabra de Dios en un sentido erróneo. Se atrevió a tratar de engañar al mismo Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 4. Podríamos preguntarnos, ¿qué tan difícil sería para el Señor Jesús el convertir piedras en pan? Sin embargo, el hecho no era convertir piedras en pan, sino el poner en entredicho que Él era el Hijo de Dios. Escudriñar las Escrituras. Constantemente estamos en peligro de ser engañados. La palabra de Dios menciona
que el mismo Satanás se convierte en ángel de luz, por lo que tampoco es maravilla que sus ministros se conviertan en ángeles de luz. Nosotros mismos podemos provocar ser engañados fácilmente. ¿Cómo? Por ignorancia de las Sagradas Escrituras claramente, por nuestra apatía hacia escudriñar la palabra de Dios. Pretextos tenemos muchos, porque somos estudiantes solo de sábado, porque no tenemos tiempo, porque trabajo mucho, o lo peor, porque creemos que todo lo sabemos y que no necesitamos aprender más. Cabe mencionar que aún estudiando todos los días de nuestra vida la palabra de Dios, por profundidad y complejidad, nunca terminaríamos de comprenderla en su totalidad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Dios multiplique las bendiciones en cada uno de vosotros, mis hermanos. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.